No, a mí no me estorba, pero... Ganas. Buenas noches, un placer saludarlos. Muchísimas gracias, como siempre, por encontrarnos cada martes. Se congela un poco la imagen. Adelante, adelante. Sí, como que... ¿Ahí me escuchas, maestro? Sí, perdóname, como que de repente perdí la dimensión de las cosas. Un saludo, vuelvo a reiterar la bienvenida al maestro Vladimir Ramos, a quien me gusta presentar como un chiapaneco que vive en Ciudad de México, que se dedica a este asunto de la vida pública, del escenario. Y bueno, maestro, recientemente, y ya para entrar en materia, si me permites, apenas hace un par de semanas, el INEGI presentó las cifras del Censo de Población y Vivienda, un censo con unas características particulares porque en medio de una pandemia salimos a consultar y encuestar cuántos mexicanos éramos, que nos comentaran de eso, que pudiéramos ir platicando de ese contexto. Y bueno, de 50,000 temas más. Bienvenido, gracias. Perdón por las fallas técnicas. Siempre pasa en este barrio. Bienvenido. No, hombre, al contrario, muy buenas noches a todos. Pues bueno, esto va a ser un programa bastante interesante. Como bien dices, ya se llevó el censo 2020 del INEGI. Recordemos que se hace cada 10 años y un conteo cada 5 años. Ya con esto vamos a poder tener esperemos que en el 2020 el corte para los temas de la pobreza. Yo creo que los grandes datos es que somos un país de 126 millones de habitantes. Pertenecemos, como lo hemos estado haciendo desde los últimos 10 años, como el número 11 a nivel de entre los países más poblados, ocupamos el número 11 a nivel mundial. Y bueno, que habemos un 4% más de mujeres que hombres en su totalidad, 51% mujeres, 48% hombres. En el caso de Chiapas, lo que vemos, bueno, es un dato para mí, es una cifra alarmante, la verdad, que seamos en un estado, en una entidad con tantas desigualdades, con tantos problemas de pobreza, con tanto atraso, sigamos siendo un estado sumamente poblado, ¿no? Somos 5.543.000 habitantes, ¿no? Crecimos alrededor de 700.000 habitantes. En el 2010 éramos 4.8 millones. Entonces, hoy somos 5.5 millones de habitantes. Chiapas somos el octavo a nivel Nacional. a nivel nacional. Entonces, eso es algo que no debemos de perder de vista, ¿no? Somos un estado con una población relativamente joven, lo cual es podríamos decir, buena noticia entre comillas, porque quiere decir que tenemos mucha fuerza laboral,
El problema está en que al ser un estado con mucha población joven y un estado con tanta pobreza, quiere decir que tantos jóvenes es igual a tanta demanda de empleo, a tanta demanda de oportunidades. Y un estado con tanta pobreza y tanta desigualdad, lo que menos puede hacer es ofrecer oportunidades y empleos para los jóvenes. Entonces, eso es algo que debe ser, por eso les decía, no son datos tan buenos, la verdad que son preocupantes, y eso es algo que ojalá las autoridades correspondientes del Estado no volteen otra vez de nuevo a ver a la federación, a ver si dependerá de ellos algún programa para generar posibilidades para los miles o millones de jóvenes chiapanecos que hoy representan una fuerza laboral y por lo tanto una demandantes de oportunidades. Tenemos un casi, luego además tenemos una población relativamente adolescente, es decir, entre 0 y 17 años es el 37%, son personas que están demandando educación, es decir, estamos en el proceso de formación con este tema del COVID, los atrasos tecnológicos y demás, las complicaciones que enfrenta el Estado, el sistema educativo para llevar educación a todos estos jóvenes, el 37% de la población hoy en Chiapas está teniendo situaciones de desventajas, situaciones de obstáculos, retos a superar para poder tener una educación, ¿no? Y ya cuando nos acercamos al caso de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, es alarmante también, son arriba de 600,000 habitantes. Entonces, nuevamente vuelve el tema, ¿no? Ese tema significa más demanda de oportunidades, más demanda de empleos, un tema de servicios públicos. Entonces, claro, la población crece paulatinamente, pero en estados como el nuestro, yo creo que uno de los grandes retos es estas políticas de desarrollo social emparejadas con programas para el tema reproductivo. De acuerdo. Nada más me brinca una duda, maestro. Cuando tenemos una población relativamente joven, de 0 a 17 años en el caso de Chiapas, y cuando focalizamos a Tuxtla Gutiérrez con una población de 604,147 habitantes registrados en este censo, la demanda y la presión sobre la autoridad, sobre el proveedor de los servicios, pues también se multiplica y pienso que tenemos una parte de población joven, una parte de población intermedia y también un número de población adulta, nuestras abuelitas, nuestros abuelitos. Eh, lo veo como distanciado en los polos, muy jóvenes y muy viejitos, por decirlo de algún modo. Cambia toda la percepción de cómo puede atender un gobierno o los gobiernos o la autoridad a ese segmento poblacional, a estas dos distancias, estos dos polos de los chapanecos y de los tuxtlecos, ¿no? ¿Qué retos les representa? ¿Qué les significa? No quiero ponerle nombre, pero pienso en la autoridad. ¿Cómo atendemos eso? Nada más en términos de educación se hace es una pesadilla. Bueno, mira, a ver, podemos verlo desde diferentes ópticas. Por ejemplo, a ver, a nivel federal, los datos del INEGI nos están representando, reflejan que hay un reto para el país en un tema de pensiones. Si se acuerdan cuando hablamos sobre el presupuesto de egresos de la federación, un porcentaje considerable del presupuesto se va a las pensiones. ¿Okay? Entonces, cuando tú tienes una población que sigue creciendo, pero sigue creciendo sin protección social, cuando tienes una población que sigue creciendo sin oportunidades ni empleo, entonces lo que estás haciendo es generando condiciones de inequidad, ¿no? Ahora, por otro lado, este tema que yo les decía de la inequidad, el tema de la seguridad social,
se refleja, el crecimiento se refleja más en, en los estados que son en su mayoría o en poblaciones que son en su mayoría rurales más que urbanos. ¿Y esto qué significa? Déjame abordar sobre este tema. Es decir, a ver, Chiapas es un estado que hemos demostrado que en tan solo 10 años solamente redujo 0.4% de pobres. Pasó de 77 a 76.4. Entonces, en 5 años, el crecimiento, el número de personas que pasaron de la edad adulto a adulto mayor, es decir, cuando ya deberían de estar recibiendo una pensión o que son difícilmente son contratadas, entran ya también en un cuadro, en un grupo poblacional, llamémoslo vulnerables, en cuanto a que su contratación y la posibilidad de tener ingresos se dificulta. Y si a eso le sumas que son personas que no tienen protección social, entonces el tema de la pobreza empieza a hacerse mucho más evidente. Y es una carga, es una carga, a ver, no es una carga, es una tristeza que, no, que las personas que entran a este grupo de la tercera edad no tengan las posibilidades, ¿no?, para enfrentar una vida que les exige tener ingresos económicos. Entonces, eso, vamos a decirlo así, es de edad avanzada, sin trabajo, te vuelves una carga para la familia. Es decir, genera muchísimas cosas este tema. No es un tema menor. Este, lo que nos está mostrando también el censo del 2020, que son temas que tienen que ver con la pobreza, es una terrible desigualdad, ¿no? De una desigualdad estructural, hay que acordarnos lo que representa estructural, ¿no? Y esto se ve en ciertos grupos de población. Entonces, el reto, el censo nos empieza nos da una luz sobre los grandes problemas, o mejor dicho, confirma cuáles son los grandes problemas de nuestro país. De acuerdo. Cuando digo, es que también luego no poder utilizar los términos precisos eh, a mí me ponen en el entredicho, me genera presión, pero para decirlo con toda la claridad del mundo, en un México con generaciones ya sin pensión, en un México de adultos mayores, de abuelitos, con comorbilidades, azúcar, diabetes, enfermedades degenerativas. La carga para el Estado también representa un gasto en materia de salud muy alto. Sí, son el tesoro de nuestras vidas, de las familias al centro, pero representan un, un desafío para cualquiera que quiera gobernar y administrar un país como este, ¿no? Mira, a ver, ¿qué es algo que observa este censo? Acuérdense que el tema del acceso a la vivienda también si no tienes acceso a la vivienda, eres pobreza por carencia de vivienda, ¿no? Exacto. Sí. Entre esos componentes. ¿Qué es lo que nos arroja este censo? Es que México, y a ver, váyanse al mirador, ¿cómo se llamaba? Jaime Sabines, si se acuerdan, que en aquellos años, me acuerdo, 2007, 2006, 2007, fueron los mejores años de ese, hasta hubo una cafetería y que vendía unos frappés muy deliciosos. Sí. De verdad que yo disfrutaba ir las noches a ese lugar. Ya de repente la raza empezó a echarse a pistear ahí en ese bulevarcito, pero mientras mantuvo ese aspecto bohemio, la verdad que era un lugar muy agradable, tenías la vista de Tuxtla Gutiérrez. Pero si pasas por ahí, aún hoy, te vas a dar cuenta de algo, y que es algo que sucede a nivel nacional y sucede en el estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Durante muchos años se desarrollaron políticas, no, mejor dicho, se impulsó el desarrollo inmobiliario, ¿no?, sin tener detrás
una política de desarrollo urbano. Es decir, tenemos que crecer hacia esta zona de la ciudad, de preferencia crecer de manera vertical más que de manera horizontal. Ajá. Entonces, estos grandes desarrollos inmobiliarios que no iban emparejados con una política de desarrollo urbano, empezaste a tener lo siguiente: empresas multimillonarias, ¿no? Pero zonas habitadas solamente por el 20%. Es decir, a pesar de que pareciera que hay una sobreoferta de vivienda, los precios son tan inaccesibles, y por el otro lado tú tienes una población que no tiene acceso a una vivienda propia, y eso te habla de de estas contradicciones y de la desigualdad latente. Basta pararse en ese mirador y ustedes saben, como tus lecos, dónde ¿Cómo se están miraba? Exactamente, una mancha blanca de desarrollo inmobiliario por allá, otra mancha blanca de desarrollo inmobiliario por allá. Entonces son cuestiones que sin duda alguna hablan de esto que te estoy diciendo y que De reflejan acuerdo. eso. Este censo, esta medición del año pasado, también nos está mostrando que este grupo de jóvenes pues ha crecido. Somos un país joven, un estado joven. Ojo, qué juventud. Pero en el otro extremo de las personas que están en esta edad adulta, lo que significa sobrevivir en la ciudad y lo que significa también sobrevivir en el campo. Ese contexto. Las políticas de la cuarta transformación, la pensión para el adulto mayor, que ha definido el presidente Andrés Manuel, que lo implementó allá en el gobierno del DF, y las becas Benito Juárez y el Jóvenes Construyendo el Futuro, son como que los polos de atención a estos dos sectores. ¿Puedo entenderlo así? ¿Serán suficientes, maestro? Mira, hay detrás de la lógica del presidente, y es una lógica que viene desde que inicia su gobierno, incluso antes de que iniciara su gobierno, la lógica de él era la siguiente. Decía, a ver, si yo hago transferencias directas a la población y y de alguna u otra manera, decía, a ver, es que estoy tratando de hilarlo de la manera más fácil. La Sí, idea de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República era la siguiente: ok, voy a dar transferencia directa a un determinado grupo poblacional. Por lo regular, mejor dicho, este grupo poblacional es el que menos poder adquisitivo tiene. Entonces, al generar yo transferencias directas, voy a hacer que haya más circulante. Ese circulante, que es ese dinero en los bolsillos de las personas, va a provocar que las personas salgan y gasten. Las personas, al salir y el gastar, dinamizan el mercado interno y generan un crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, él estaba pensando en decir, ok, voy a generar un círculo virtuoso en que yo transfiero, la gente gasta, crece la economía, obtengo más recursos, vuelvo a transferir, la gente gasta, pero no funcionan las cosas así, ¿no? Entonces, este es un tema, y de hecho no ha funcionado así. ¿Por qué? Porque dígase lo que se diga, hay una lógica también clientelar, y en algún momento se lo dije, es un tema de se cambia de régimen. Entonces, para pasar de un régimen a otro necesitas operadores políticos que te permitan o que te ayuden a quitar todo lo del viejo régimen que no te gusta. de Entonces, acuerdo, de de acuerdo. hecho, hoy el hecho de que eh, para este tema de las vacunas, que sean 12 personas el equipo que lleva, que ha sido bastante cuestionado, y por si tiene algunas cosas buenas, algunas cosas malas, pero es que sea un tema de los siervos de la nación y no otro tipo de personal el que lleve esto. Bueno, Tiene su reforzaría lógica política, electoral y manipuladora, sin duda. podría reforzar esta tesis, ¿no? Esta hipótesis. De acuerdo, maestro, para ir concretando, y porque hoy sí te pediría que puntualizáramos nuestra participación. Este censo nos dice la fotografía, la radiografía en sí del México actual. Un México actual que nos dice que nos estamos abriendo en polos de muy jóvenes y muy
muy adultos, voy a decirlo así. ¿Dónde quedamos los de medios, la fuerza laboral, la población económicamente activa, los chavorrucos, mejor conocidos en el mundo del Internet? Eh, ¿Qué se hace con todo este cúmulo de información? ¿Qué nos está arrojando? Dos preguntas. ¿Qué nos está diciendo el censo? ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos arroja? ¿Y qué debemos hacer? Digo, yo veo las oportunidades, pero por supuesto que en términos de políticas públicas y de política misma en sí, es un desafío de muchas dimensiones, de muchas capas. ¿Qué te dice a ti el censo 2020? ¿Dónde le ves la fortaleza? Bueno, la fortaleza es que es un instrumento para la toma de decisiones, ¿no? O sea, Totalmente de acuerdo. si no nos contamos, si no sabemos cuáles son las características de nuestro país, las características de nuestra población, es decir, los datos sociodemográficos, socioeconómicos, si no sabemos cómo está conformado nuestro país, cómo está conformada un estado, cómo está conformado un municipio, difícilmente podrás desarrollar políticas públicas. No olvidemos que pues esta es la base de todo, ¿no? Sí, de la toma de la decisión. Exactamente. Entonces, esa es la gran fortaleza de esta herramienta. ¿Cuál es la debilidad? La debilidad, más que del instrumento, se traslada a la capacidad que puedan tener de hacer políticas públicas o de hacer programas de gobierno, como les quieran llamar, que tomen en cuenta la información arrojada por esto para tratar de revertir situaciones como las que ya hemos enunciado, ¿no? Vienen, tenemos que tener conciencia de los temas de la brecha digital, tenemos que hacer conciencia de eh, un año perdido, tal vez, 2000 Sí. o 2020, tenemos que hacer conciencia de que probablemente el grado escolar, para cuando termine el grado escolar, el grado escolar 2020-2021 todavía no En terminará agosto. en agosto. Entonces vamos a ver qué tanto avanzamos, vamos a ver cómo salimos en las pruebas que se le hacen a los niños, a los adolescentes para ver el avance, a ver si retrocedimos, si nos mantuvimos. O sea, eso es. La desventaja de esto se traslada, la debilidad de este instrumento se traslada a los gobiernos que son los responsables de tomar esto en cuenta, no para hacer planes de desarrollo municipal donde recitan de pe a pa los datos. Pues eso ya los hizo el INEGI, es cómo, cómo de esto eres capaz de generar políticas públicas para darle la vuelta a la situación. De acuerdo. Y déjame tratar de hacer una versión de tu idea con mis propias palabras. ¿De qué sirve hacer una medición, tener la radiografía completa, si la interpretación y la utilidad que le des a eso termina en más de lo mismo? O sea, si en el peor de los casos es que lo malinterpretes, en el peor de los casos que no sepas utilizarlos, pero en el peor de los casos es que digas que el Coneval, por ejemplo, te es adversario porque está diciendo, no está reflejando la riqueza que está generando tu sistema de bienestar, por ejemplo. Claro, Creo que el riesgo del censo, si me permites el apunte, es que tanto que nos costó hacerlo en un contexto pandémico para que la mera hora digan, sí, pero no somos 130 millones, somos menos, somos 129 puntos. Que esas son las esquinas, las actitudes eh, ridículas de, sí, pero como yo tengo otros datos, ¿no? A partir de ahí se engloba todo. En fin, maestro, el INEGI nos da un contexto. Chiapas está ubicado nuevamente en una situación de jóvenes, adultos, pero sobre todo de una pobreza. Ya tendremos un censo económico también más adelante, pero nada ha cambiado, al menos en los últimos 10 años. La población ha crecido lo que exponencialmente corresponde. La realidad es que seguimos sumergidos en ese escenario de pobreza, de desigualdad, de dimensiones de la forma de entender la realidad, pero pobres al fin. Los últimos lugares de la tabla nacional. sí. Esos, De hecho, pareciera que estamos siempre peleándonos el último el último. lugar, ¿no? Entonces, mira, decías algo. eh, hay un dicho, bueno, no un dicho, es una máxima, es que lo que no se mide no se puede mejorar. Pero yo creo que Sí. lo peor que puede pasar es que
una vez que has medido las cosas, No que lo no hagas peles. nada por mejorarlo, o que digas, ok, ya tenemos los datos, échalos para allá y empecemos con, ¿tú qué crees que debemos hacer, no? Y empecemos con el tema de las Como, sugerencias. como Peña Nieto, cuando le pasó, ¿ustedes qué hubieran hecho, no? Lo cual, entonces, finalmente, esto, lo más importante es qué haces con un instrumento de este tipo, con qué seriedad lo tomas, te digo, porque lo que pasa Sí, es, cuando tú te pones a ver los planes de desarrollo municipal, se es ponen un a recital del INEGI. si es un recital del INEGI, hasta le ponen los monitos de tantas mujeres, tantos hombres, tantos niños, y le ponen diseño, y entonces es padre. Pero no, eso no es un plan de desarrollo municipal, deberían ser cuestiones como derivado de la composición de nuestra población, ta, ta, ta. Nosotros lo que tenemos que hacer, entonces, porque si uno empieza a poner cosas como vamos a hacer políticas transversales de género, donde el género tendrá que subir y subir, entonces ya se pierden en un mar de ideas y nos olvidamos de lo más importante. Un plan de desarrollo municipal o políticas públicas tienen que ser precisas, tienen que ser concisas, tienen que ser operacionalizables, tienen que ser ejecutables, y eso es algo que se pierde. Nos gusta más meterle el rollo, la belleza retórica, antes que un tema de planeación estratégica y buen diseño de política pública. Totalmente de acuerdo, maestro. Y al final del día, en el escenario en el que estamos, ahí están los datos del INEGI. O sea, el INEGI está por ley obligado a darnos una fotografía de México. Viene el proceso electoral. O sea, viene la transición, el cambio de gobierno. O sea, quién ha funcionado, quién no ha funcionado, el voto en poder de los ciudadanos. Oportunidad de oro para los mexicanos, sin duda alguna, en esta elección intermedia. Voy a insistir con algo que he dicho desde la primera vez, Sí, me ¿no? acuerdo. Candidata o candidato que hable de todo menos de la pobreza, menos del cómo revertir la situación en la que estamos viviendo, es una persona que no merece ni siquiera la pena, ¿no? Porque está De hablando de acuerdo. todo menos de lo importante. De acuerdo, maestro. Yo sí quisiera, si me permites, mandarle saludos a Luis Antonio Ramos Cruz, habitual de este programa, a Pepe Alcántara Román, al doctor Luis Antonio, que nos manda saludos, a Santiago Altúzar, a Josué Eber Infante Toledo y a Marlene Mastrazo Casarín, que nos mandan saludos desde Berriozábal. Maestro, pedirte un cierre por aquello de los tiempos y por aquello de la urgencia del programa. ¿Podemos mejorar? Tenemos ahí el con qué. ¿Podemos mejorar? Yo sí tengo la fe puesta en el ciudadano, que ya se dio cuenta cómo lo gobernaron, ¿no? Qué partidos le ofrecen cosas, qué partidos le están ofreciendo más de lo mismo. Y con esto agradecerte, comprometernos a que nos veamos el próximo martes y darle las gracias a la gente que nos ve y nos escucha aquí en día 1. Claro, ¿podemos mejorar? Por supuesto que podemos mejorar. ¿Es tarea de quién? Es tarea, aunque parezca cliché, o soundbite publicitario, es tarea de todos. Sí. ¿Es un tema de corresponsabilidades? Sí. Pero que no se nos olvide algo. Acuérdense, el gobierno va a tratar de poner su agenda y no necesariamente las agendas de los gobiernos son las que les interesan a los ciudadanos. Si la ciudadanía, que somos los más, o la sociedad, que somos los más, entendemos que lo que debe de privar en la agenda del gobierno es la agenda que atienda nuestros intereses y nuestras necesidades y nuestras demandas, entonces estaremos teniendo una oportunidad para cambiar las cosas. Si estamos votando por una agenda propuesta exclusivamente por un gobierno o por una candidata o candidato o partido y se aleja, y aunque lo presenten muy bonito en spots publicitarios y en espectaculares, y porque el candidato tiene mucha carisma y mandó a hacer botargas y tiene los ojos verdes, eso no sirve de nada. De nada. Totalmente de acuerdo. El maestro Vladimir Ramos Cárdenas, consultor, experto en materia de políticas públicas y en asuntos electorales. Nos vemos el martes, maestro, si otra cosa no sucede, y seguimos platicando aquí en Conversando Realidades. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, saludos a todos, hasta luego.